Esta es una carta sumamente interesante para poder aprender el tema de la salvación. Muy importante. Es una carta que nos da identidad, que nos enseña quiénes nosotros somos en Jesucristo, que nos habla de donde nos sacó el Señor. Maravillosa. Es una carta que el que tenga dudas de cuál fue el trabajo que se hizo en la cruz, ahí está. En 6 capítulos el apóstol Pablo habla la condición en la que estábamos, la historia de Dios, de la obra de Dios antes de Cristo, después de Cristo, los beneficios que tiene el que cree, la garantía que tiene el que cree, etcétera, etcétera. Quise traer este mapa para que nosotros nos ubicáramos un poquito dónde está esa comunidad a la que el apóstol Pablo le escribió. Aquí nosotros vemos que esto es un mapa del imperio, de los tiempos del imperio romano, cuando el apóstol Pablo llegó hasta aquí. Y vemos que, bueno, actualmente la ciudad de Éfeso todavía existe y está cerquita de Grecia. Esto aquí pertenece a lo que es, no me acuerdo si es por departamento o estado, pero pertenece al área de Esmirna. Y traje un mapa más adelante para que nosotros, mire, cuando nosotros leemos las iglesias, el mensaje que le dio en visión el apóstol Cristo, el apóstol Juan, para estas 7 iglesias, miren la ubicación. Cuando yo prediqué de la iglesia de Sardis, yo le dije a ustedes que era como si fuera un correo, un hombre que la llevaba las cartas. Y miren cómo era que estaba. Cuando nosotros lo leemos en la Biblia, lo encontramos en este mismo orden. Y así es que ellos están ubicados físicamente, o estaban ubicados, porque paradójicamente de las 7 iglesias hay 2 que desaparecieron, que fueron las que tenían la sentencia más grande, que son las de la de Sardis y la iglesia de la Odisea. Después, estos todavía siguen estos terrenos, aunque no con las iglesias de los tiempos de Pablo, pero el territorio todavía está y están las ruinas. Entonces, aquí vemos que Éfeso quedaba cerquita de aquí de Esmirna y después subían a Pérgamo, después a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea, que es la última. Ese es el mismo orden en el que tienen en donde las cartas están escritas. Esto aquí, esto es para que ustedes vean lo importante y lo grande que era esa ciudad. Esto son las ruinas que están en Éfeso todavía, de lo que es el anfiteatro que existía en los tiempos de Pablo. Tenía una capacidad aproximadamente entre 24 a 25,000 personas. Eso está ahí. Para nosotros poder tener evidencias de lo cosmopolitan que era esa ciudad en los tiempos del apóstol Pablo. Si nosotros queremos aprender un poquito más de cómo el apóstol Pablo llegó hasta este sitio, el apóstol Pablo, esto lo encontramos en Hechos en el capítulo 19. Si queremos leer cómo él llegó, no lo vamos a leer ahora, pero si usted quiere, usted lo lee en su casa para que esté más documentado de cómo fue que él llegó hasta aquí. En el capítulo 19 hay un recuento completo, ahí nosotros nos encontramos que el apóstol Pablo se sublevaron porque era un sitio muy popular en el comercio y vendían muchas estatuillas de la diosa Diana o de la Artemisa, que eso fue un nombre que pasó de los griegos a los romanos. Entonces aquí vemos lo monumental de este anfiteatro, que nosotros creemos que los tiempos modernos son solo los de ahora. En ese tiempo había de todo. Aquí nosotros estamos viendo lo que se llama la biblioteca de Celso, que está cerca, y miren qué tipo de biblioteca en los tiempos de Pablo había. Miren la gente aquí abajo,
y miren estos dos edificios, todo eso era una biblioteca, que esto está actualmente. Esto es lo que se llama cardo, que es una palabra romana en latín, donde habla el camino que se introducía para la ciudad. Por los lados habían mercados en los tiempos de Pablo, así como ustedes lo ven. Y aquí nosotros nos encontramos con Fernando ni Liliana. Más o menos ustedes saben lo que es eso. No, yo, ni Fernando ni Liliana, porque ustedes fueron conmigo a... Tiene una foto él ahí de ese sitio. Eso es una letrina. Eso es una letrina. Y esas eran letrinas públicas. Mire, esas letrinas se usaban por aquí abajo. Había como si fuera una especie de agua que iba corriendo por la parte de abajo y iba moviendo todo el desperdicio humano que desechaban los que se sentaban ahí. Y estos lugares eran donde la gente iba a hacer tertulia. Se sentaban con las noticias del día y cada quien en su lado se ponía a estar hablando de los sucesos, lo que nosotros llamamos hoy las noticias, lo que se llamaban en los tiempos los periódicos, y se sentaban en estos sitios a hacer sus necesidades y a la vez se ponían a estar hablando uno con otro, socializaban aquí adentro, ¿ok? Socializaban aquí adentro. Entonces, los historiadores dicen que no han aparecido de mujeres, pero han aparecido esos y unos cuantos, habían como 4 en la ciudad de Éfeso, donde la gente cuando tenía sus necesidades fisiológicas cogía para ese sitio a socializar y hablar también de las cosas que estaban sucediendo. Cuando nosotros vemos en la antigüedad, de los tiempos de los patriarcas, eran las puertas de las ciudades donde la gente se sentaba para estar hablando. Entonces, en este sitio se sentaban, era en las letrinas, en los toiles, en los desechaderos humanos, la gente para estar hablando. Y todavía están ahí. Entonces, ahí era que se sabían las noticias. Exacto. Ahí estaba el Facebook y el Instagram de todo lo que sucedía. Le estoy dando este recuento para que ustedes más o menos puedan tener una panorámica de que de dónde fue, a dónde fue que el apóstol Pablo llegó. ¿Cómo sabemos que él es el autor? Bueno, él dice aquí mismo en el capítulo 1, en el verso del 1 al 2, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Esa es la introducción de la carta, donde el apóstol le está diciendo que es él que le está escribiendo. Y hay una particularidad de esta introducción, que es que cuando se lee el principio de la carta, es la única carta de las 13 que el apóstol Pablo escribió donde él no se dirige a nadie personalmente para saludar, ni tampoco habla de alguna persona que esté a su lado. La única carta de las 13. Y se dice que es posible que esta carta, cuando nosotros leemos la epístola de los Colosenses, se habla de una carta que se llevó a la Odisea, y esa carta nunca apareció. Y se dice que el apóstol Pablo la escribió así para que fuera una carta circular dentro de las otras iglesias y que la llevaran de una iglesia a otra, porque realmente no era un problema de la iglesia, son situaciones doctrinales las que el apóstol está escribiendo en ella. Y como no se dirige aquí, lo único que había que cambiar era el remitente. En vez de Éfeso, decía, asimismo, el apóstol escribe esta carta a los santos de la Odisea o a los santos de Esmirna. Y eso es lo que los comentaristas están casi todos de acuerdo en que esta carta fue una carta circular para enseñarle doctrina a las iglesias. La fecha fue aproximadamente en el 60 al 63 después de Cristo. Y como dije al principio, que esta es la única carta que no tiene saludos. Por eso, por lo que le acabo de explicar. ¿Cómo llegó a Éfeso el apóstol Pablo? Nosotros lo encontramos en Hechos capítulo 19.
Cuando lo leemos dice que él fue de aquí a acá, que llegó ahí a Éfeso, la paliza que le dieron, etcétera, etcétera. Esto aquí era el templo de Artemisa. Le llamaban la diosa, la Diana la Grande. Diana la Grande. Y en la pelea que ustedes van a ver en Hechos, en el capítulo 19, se van a encontrar precisamente que había un hombre que se llamaba Demetrio, que tenía una fábrica de ídolos, y Demetrio estaba denunciando que el apóstol Pablo estaba predicando en contra de Diana la Grande. Pero Artemisa y Diana es lo mismo. Dentro de este templo, que se consideraba una de las 7 maravillas de su tiempo, estaba una estatua grande, era una estatua, y la estatua tenía como muchos senos, porque el papel de esta diosa era que era diosa de la fertilidad, de la prosperidad. Y ya ustedes ven, así mismo era que funcionaba, de que la gente iba a rendir culto a ese sitio. Con esta panorámica, entonces, nosotros vamos a entrar con lo que el apóstol Pablo le está enseñando a ellos. El propósito de la Escritura. Pablo deseaba que todos los que anhelaban una madurez a semejanza de Cristo recibieran este escrito. Y ese es un deseo que cada uno de nosotros debería de tener. Nosotros queremos ver cómo crecer más en Jesucristo, escuchar cuáles son los consejos que él da aquí. Este libro habla de disciplinas que son necesarias para convertirse en verdaderos hijos de Dios, ayuda a fortalecer y a establecer al creyente para poder cumplir con el propósito y llamado que tengan con Dios. Y el objetivo de esta epístola es confirmar y equipar a una iglesia para que sea madura. Es por eso que yo no quería hacer como una panorámica, como yo hice, por ejemplo, en el estudio pasado, que fue el estudio de Judas, que era una sola carta, un solo capítulo de 25, lo leímos entero. En esta yo quiero detenerme un poquito más, porque hay mucha doctrina aquí, que es muy necesario que todos nosotros la aprendamos. Mucha doctrina hay aquí, que no es que la pastora dijo, es aquí que lo dice. Si nosotros estamos en contra de lo que aquí dice, lo que tenemos que buscar es el argumento para discutir lo que aquí se dice. Porque definitivamente esto es para uno crecer. Versos claves, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 2, del 8 al 10. Esto es importantísimo y yo me voy a detener bastante aquí. No hoy, porque no me toca, lo único que yo estoy tratando es de traer los versículos que son más o menos claves. No sé si me toca. Que dice, por gracias ustedes son salvos por medio de la fe y esto no es don de vosotros. ¿Alguien me puede interpretar ese poquitito nada más que dice ahí? Esto no, esto nada más. Esto que yo acabo de leer nada más, hasta aquí, hasta esta comilla. ¿Qué se entiende por eso que dice ahí? Es más, se lo voy a poner más fácil, hasta aquí. Esto aquí, esta oración. ¿Qué dice ahí? Alguien que me lo lea y que me lo explique, por favor. O, no necesariamente tienen que hablarme no tienen que ser teólogo, por favor. Yo entiendo, pastora, Ajá. que Dios nos dice ahí que... Ese poquitito nada más, no nos extendamos aquí abajo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ok. Yo entiendo que yo soy salva no por las obras que yo he hecho, sino por la gracia del Señor. Ok. ¿Alguien más puede? Por la fe puesta en Jesucristo. Ok. ¿Alguien más? Bueno, gracia es algo que no merezco. Yo voy a explicar eso porque hay varias gracias para que estemos bien seguros de eso que dice ahí. Entonces, a través de esa gracia, nosotros tenemos salvos y a través de nosotros poner nuestra confianza en Dios. Ok. ¿Alguien más? Sí, Camilo. Que el regalo es la gracia que viene de Dios y el conducto para que se cumpla ese regalo es la fe. Ok. ¿Alguien más? La última opinión. Sencillo, no se necesita saber mucho para esto. Si ellos pusieron palabras grandes, no importa, palabras sencillitas. Dime, Margaret, ¿qué tú entiendes?
Sí, pero mira, obviando todo lo que ellos han dicho, ¿qué tú entiendes por esto? Porque la salvación viene directamente de Dios. Nosotros no ponemos nada más que la fe. No, como decía Mónica, no necesitamos ningún tipo de obras. O sea, se necesitan, pero no Para para salvar. obtener la salvación. Irving, ¿qué tú opinas de eso? Nosotros somos salvos gracias por gracia que Dios nos ha dado y solamente para activarla necesitamos la fe. Muy bien. Mejor de ahí no se puede pedir otra cosa. No se puede pedir otra cosa. Ahora vamos a añadir algo más. Y esto no es don nuestro. O sea, eso no lo podemos tener nosotros. Dice que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nosotros pudiéramos dar la clase entera solamente de ese capítulo, de ese versículo que dice ahí, de esos dos versículos. Yo tengo una versión más clara, que es la que yo siempre uso, la Nueva Traducción Viviente, y miren qué bonita suena. Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Eso es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las obras buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. ¿Qué tú entiendes allí por eso? Que por mi fe en Cristo, la gracia de Dios de mi salvación viene de Jesucristo. Y solo yo no necesito hacer nada porque es el regalo de Dios. Sí. Por ejemplo, yo voy a decir esto para que Chichi lo escuche esto. La salvación, por ejemplo, hay gente que dice, yo no estoy preparado todavía porque yo necesito arreglar cosas en mi vida. Yo necesito poner cosas en orden para yo servirle al Señor. Eso significa que por obra entonces, porque tú necesitas hacer cosas para ser aceptado. Y aquí la Biblia lo que me está diciendo es que eso es un regalo que ninguno de nosotros podemos contribuir a ello para poder obtener salvación. Que lo único que nosotros necesitamos es tener una fe genuina, que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario nos salva y nos da vida nueva. Y una de las estrategias que el enemigo usa es justamente eso, hacerle creer al pecador que necesita hacer algún tipo de movimiento. Si yo tengo vicios, yo tengo que comenzar a dejar el vicio para yo poder entregarme a Jesucristo. No. Tú lo vas a dejar, pero quien te lo va a quitar va a ser el Señor, no tú. Esa es la maravilla, eso es lo hermoso. Que cuando yo no tengo fuerza con que yo salir de esta adicción. Yo no tengo fuerza con que yo salir de este problema, pero yo me voy a entregar en los brazos de Jesucristo, que Él sí me va a ayudar. Esa es la confianza que hace que en la que uno se basa para decir, yo creo en Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo creo en su poder que salva, yo creo en su regalo de salvación, yo creo en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, yo creo que sin Él yo no puedo hacerlo. Pero una de las estrategias que Satán utiliza es esa, hablarle al oído al pecador para decirle, tú no eres apto, tú tienes demasiado pecado, tú no puedes. Y aquí nos dice claramente, es un regalo de Dios. ¿Tiene la mano levantada? Sí, que para añadir un chin, que esa es la obra del Espíritu Santo, que a veces nosotros decimos, oh, que necesito dejar este vicio, pero cuando nosotros entregamos a Cristo, el Espíritu Santo nos empieza a guiar. Es una oración sincera que uno tiene que hacer, una oración sincera. Mira, Señor, yo no entiendo nada de esto.
Yo lo único que sé es que tú tienes el poder de cambiar lo que yo no puedo. Yo me deposito en ti y te suplico que por tu gran misericordia tú me ayudes. Y me ayudes a tener fe y me ayudes a creer, porque hasta eso viene de Dios. Porque hay gente, yo tengo una fe, mira, que a mí el diablo me... Yo he escuchado personas diciendo que el diablo la puede tentar por donde lo tiente y que yo no caigo, porque el diablo me puede hacer tal cosa. Y yo, ay, mi hija, tú no sabes lo que estás diciendo. Porque nosotros separados de Jesucristo nada podemos hacer. El diablo no nos puede atacar solamente con la protección de Jesucristo, porque Él sabe que está Él con nosotros. Pero cuando nosotros decimos que estamos peleando nuestra batalla nosotros mismos contra el enemigo, entonces mira qué pasa. La guerra la tenemos carne contra espíritu. Y la carne siempre está derrotada. Las victorias que nosotros tenemos, las tenemos en Jesucristo. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, bien claro. Ups. Bien, entonces, versículos claves. Efesios 4, del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu. Como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos y en todos. 5, 21. Someteos unos a otros en el temor a Dios. Efesios 6, 1, 10. Por lo demás, hermanos míos, yo estoy poniendo lo que son versículos claves, pero nosotros lo vamos a estudiar detenidamente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bien, el libro se divide en 3 fragmentos. En los 3 primeros capítulos se introduce un principio respecto a lo que Dios ha hecho. En el capítulo 4 y 5 se exponen 4 principios respecto a nuestra presente existencia, que son las cosas que nosotros como creyentes tenemos que hacer. Y en el capítulo 6 se presentan principios concernientes a lo que diario nosotros tenemos que hacer como creyentes. No se preocupe, que si no lo entendieron, lo vamos a entender explicándolo. Andrea, ayúdame a leer, por favor. Leímos del versículo 1 al 2. Ahora vamos a leer del 3 al 8. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestes, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó Perdón. Ok, ahí va. Que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ok. Voy a leer algo aquí y ustedes me van a ayudar a interpretarlo. En el versículo 3 dice que toda la alabanza sea para Dios. El apóstol Pablo está aquí. Recuerden que estos capítulos van a estar en la primera sección hablando de la grandeza de Dios. El apóstol Pablo está alabando a Dios, mostrando las obras de Dios. Y él dice que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con todas clases de bendiciones espirituales en los lugares celestes. Estamos hablando de que hay unas bendiciones que ya han sido dadas por Dios porque estamos unidos a Jesucristo.
Esas son unas garantías que tenemos. Este versículo 4, quiero que alguien me lo interprete. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Alguien me puede interpretar esto? Que lo lean de nuevo. ¿Qué tú entiendes, Junior, por eso? Para uno poder entender un poquito el concepto, se lee la primera frase y después se lee la otra, porque si la leen completa puede que tengan un poco de confusión. Si leen este poquito nada más pueden entender algo, por ejemplo, este poquitito hasta aquí. ¿Qué dice ahí, Junior? En el 4. Interprétame eso que es tan difícil. Muy bien, mi hijo, excelente. ¿Alguien más? Entonces, ya que tú estás diciendo esto, Junior, déjame hacerte la pregunta. No te la voy a poner difícil, no te preguntes para que no te me asuste. Si es así como tú estás diciendo, yo necesito nacer para que Dios comience a hacer algo conmigo. ¿Desde cuándo? Muy bien. ¿Sabe qué significa eso? Que desde antes de nosotros haber estado en el vientre de nuestra madre, ya Dios conocía nuestra historia. Y Dios sabía cada cabello, dice el salmista, lo puede contar. Y sabe nuestro día de nacer y sabe nuestro día de morir. ¿O ustedes creen que nosotros podemos sorprender a Dios el día que nos vamos a morir? ¿Sí o no? No. ¿Y si alguien se suicida? ¿Sorprendió a Dios? No, ¿Por qué, Eli? porque ya él lo sabía que iba a pasar. Muy bien. Sí, Oscar. Que algo que usted decía ayer en la reunión, decía, cada uno de nosotros tenemos un propósito. O sea que el estar aquí no es un simple hecho de porque sí, sino que con un propósito a cada uno exclusivamente el Señor nos trajo. Sí. No fue porque nació por nacer y porque ya. Miren, yo le voy a decir esto. El que se deja pastorear por la pastora, conoce a la pastora. Yo tengo gente en la iglesia que no se deja pastorear y no conoce a la pastora. Entonces, mira, me fue la onda de lo que iba a decir. Me fui tan lejos, pero tan lejos, me fui allá arriba. Sí, que no conoce a su pastor. Sí. Sí, Oscar estaba hablando del propósito. Déjame ver, Señor, por favor, ayúdame. Bueno, si me viene a la idea ahorita, yo se las saco de nuevo. Pero esto aquí, ¿qué tú entiendes por eso, Angie? Que Dios está fuera del tiempo y como Él está fuera del tiempo, Él sabe todas las cosas que van a pasar, que han pasado y que están pasando. So, el plan de Él lo sabe todo. Bien, entonces, una pregunta que yo voy a hacer. Me estoy apoyando en este versículo 4. Entonces, si antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que nosotros seamos santos e intachables a sus ojos, ¿ustedes creen que una persona puede tener garantizado que va a ir al cielo o no? ¿Quién dijo que sí? Yo. Ajá, dime por qué, explícamelo, Eli. Porque ya Dios lo determinó. Tan linda. Esa es la respuesta sencilla. Señores, esto es algo que a mí me da mucha pena en el sentido
como yo hablaba la semana pasada, esto no se sabe, esto no se trata de salvo, siempre salvo. No, para nada. Pero Dios sabe quiénes se van a salvar. Dios sabe. Nosotros no lo vamos a sorprender. Por ejemplo, ok, ya el Espíritu Santo me acordó que era lo que yo iba a decir ahorita. Ya llegó. Ya llegó. Hay muchas personas que se creen que yo soy pasiva ante situaciones porque soy tolerante. ¿Eh? Y se hablan conmigo. No. Yo soy pasiva y tolerante. Irving, yo no soy pasiva. Ahora dígale, yo no soy tolerante. Yo no soy tolerante. No, yo lo digo en el sentido, no de que, no por supuesto, porque si tú llegas 2 domingos tarde a la iglesia, tú puedes estar seguro de que yo te voy a hablar por las orejas, pero yo me refiero en el sentido de que, por ejemplo, hay una persona que le sirvió al Señor y está bien fervorosa y esa persona está bien pasiva. Y hay otros que quieren que porque esta persona hizo algo que está incorrecto, que todo el látigo de la fuerza se le caiga sobre esa persona. Y yo siempre he tenido la convicción de esto. Los que son salvos, Dios los va a preservar hasta el día de Jesucristo. Y yo no puedo maltratar a alguien que esté pasando por una etapa de su vida, corregirlo sí, denunciar el pecado sí, pero sí tener consideración y misericordia para que esa persona pueda cambiar del camino torcido a un camino derecho. Porque eso lo dice Santiago en su epístola, que es bienaventurado todo aquel que hace que una persona que esté que lo haga volver al camino correcto. Eso significa que hay gente que son de Dios y que en algún momento de su vida van a estar fuera del redil y va a ser bienaventurado el que lo agarre de la mano y lo vuelva a traer al camino. Miren, yo quiero que Liliana, yo puedo irme mañana, pero si Liliana se va, yo sé todo lo que Liliana quiere que hagan en su funeral. Y si yo me voy, yo quiero que ustedes pongan un letrero bien grande que diga bienaventurados los pacificadores del Sermón del Monte. Esa es mi palabra que yo quiero en mi lápida. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo que nosotros nos parecemos a Dios cuando pacificamos situaciones, cuando nos metemos en el medio para que haya paz, cuando tratamos de buscar que haya armonía, porque eso fue lo que Cristo vino a hacer aquí abajo, a ponernos en amistad con Dios cuando éramos sus enemigos. Entonces, para mí eso es crucial, bienaventurados los pacificadores. ¿Y a qué yo voy con esto? Ese plan redentor de nuestro Señor Jesucristo y esa paciencia que Él ha tenido con nosotros, como dice el apóstol Pedro, Él tiene paciencia esperando que nosotros nos arrepintamos. Yo creo que nosotros también deberíamos de ser pacientes con nuestro prójimo cuando se equivoca. Cuando se equivoca, ser pacientes. Y una persona que esté descarriada ahora, eso para mí no está descalificado, no está. Yo tengo la esperanza de que si son llamados a salvación, el Señor los va a llamar. Los va a llamar y los va a traer de nuevo al redil. El trabajo de nosotros, lo que ahora estamos adentro, el estar orando para que Dios restaure esa alma y lo vuelva a traer al redil. Ese es el trabajo de nosotros. Entonces, el versículo 4. Ajá. Perdón, en el versículo 4 quisiera hacer la anotación de que él dice que Dios nos amó y nos eligió en Cristo y no simplemente dice para salvación, sino que se va más allá en nuestro caminar, que a donde vamos es para que sean santos e intachables. Así es, así, perdón. Que no se quede en el principio de que ya porque fueron salvos, no, es para que anden, los escogió para que sus vidas sean santas e intachables. Así. Es por eso que en el caminar, eso se llama santificación progresiva, en el caminar, una ovejita que está negra, al final del camino se irá poniendo blanca. Porque es que ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Ahora hay una patica por la que nosotros siempre cogíamos y siempre estamos metiendo la pata con eso. Hay situaciones en las que uno tiene 20 años cojeando con eso. Y el Espíritu Santo se lo ha mostrado a uno y uno llora. No quiero ser así, yo no quiero ser así, Señor. Y uno vuelve y mete la pata con eso.
Pero mientras estemos pidiéndole al Señor, eso significa caminar en santidad, reconociendo. Ahora, lo malo es el tú creer que tú estás bien y que no hay problema con que tú hagas eso. Ahí es que está el pecado. Pero con la confesión y la contrición en el corazón por el pecado, eso se llama el proceso de santificación. Pastora, perdón. Y otra cosa que no sé si usted puede aclararla acerca de ese mismo versículo que dice que Dios eligió a los que van a ser salvos. Por ejemplo, lo digo con énfasis porque yo tuve una clase donde tuve problemas con ese mismo versículo, que Dios escoge. ¿Por qué Dios escoge a uno? Y hay muchas personas que tienen... Pero el apóstol Pablo da la respuesta. Lo dice claramente, pero nosotros queremos muchas veces ser como más buenos que Dios y decir, ¿cómo que Dios va a escoger a uno para esto y Dios va a escoger a otros para otro? Sí. El apóstol Pablo lo dice en la epístola, en la carta a los romanos. Y dice, Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Sí. Y estábamos orando ahorita por consagración, es decir, que el Espíritu Santo va a hacer su obra. Claro. Y somos salvos, pero nosotros tenemos. Sí, hay una parte humana, hay una parte, pero a esa era la que yo estaba explicando, Fernando, cuando uno se contricta por el pecado, cuando uno llora por su pecado, cuando uno le pide a Dios que le cambie cosas que uno tiene, eso se llama proceso de santificación. No es sentarse, porque eso se llama salvo siempre salvo. El creer que a Dios que haga, ok, Él sabe que yo soy así, que me cambie. No, eso no funciona así. Eso no funciona así, ¿no? Es que si usted está en pecado, usted tiene que dejar de pecar y dejar los resultados al Señor, pero usted tiene que poner su parte humana. Pastor, entonces se puede decir que los que no se salvan fue porque así Dios también lo determinó. Sí. Y eso nosotros lo podemos encontrar. Vamos a buscar eso para que estemos un poco claros. En Romanos 9, ayúdamelo a buscar, que yo voy a buscar otro versículo. Ayúdamelo a buscar en Romanos 9. El que lo tenga, que lo busque, por favor. ¿9 qué? ¿Qué pues diremos? Que hay justicia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y el 16 también leo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué entienden por eso? Que no importa lo que tú hagas, es Dios el que El determina. que elige quién es. Ok. Alguien busque también Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 7, y vamos a escuchar lo que sale de la misma boca de Dios. Deuteronomio capítulo 7, verso 7. Un momentito para que lo busquen todos, Camilo, que a ti se te hace muy fácil en el teléfono. 7 qué pasa. 7:7. El que lo tenga, que lo lea ahora. No por ser Camilo iba a vosotros. leer. All right, pero él lo tiene en el teléfono. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Y de Abraham hizo una gran nación. Y la llamó su nación. Y le hizo promesas. Una promesa que hace miles de años nosotros la vemos hoy con el pueblo judío. El pueblo judío es el pueblo de Dios, de donde salieron todos los profetas, de donde salieron todos los apóstoles, donde salió nuestro Señor, donde nació nuestro Señor Jesucristo, la tierra que Dios eligió para él mostrar su plan soberano. Dios eligió esto, Dios eligió el otro. Dios eligió que su palabra santa fuera escrita por
hombres judíos, excepto a uno solo, que fue Lucas. ¿Qué estamos nosotros viendo con esto? Que Dios hace elecciones. Busquen, por favor, a Jeremías, capítulo 13. Léelo tú, Angie. Jeremías, capítulo 13. Está bien, en inglés y en español la leen. En Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Can an Ethiopian change the color of his skin? Can a leopard take away its spots? Neither can you start doing good, for you have always done evil. Ok, léelo, Andrea, en español. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Aquí nosotros estamos viendo que Dios tiene todo en control. Absolutamente todo en control, todo en control. Y Él dice que si el leopardo se puede quitar la piel y si el etíope, que es oscuro, puede quitar, si el leopardo se puede quitar su mancha y si el etíope se puede quitar el color de su piel. Dios fue quien lo determinó. Él es que hace todo. Él es el soberano. Y no dice el apóstol Pablo que Dios amó a Jacob y odió a Esaú. Esas son palabras duras. Y ellos eran gemelos. ¿Y por qué Dios eligió a uno y no eligió a otro? Porque Él es soberano. Y por ejemplo, había un prototipo de que el primogénito era el que tenía todos los beneficios. Y Dios rompió las reglas de los hombres. ¿De qué manera? Esaú era el más joven, él era el mayor que le correspondía a la primogenitura y Dios dijo que no, que se la iban a dar a Jacob, que era el menor, que eran gemelos. Efraín y Manasés también era lo mismo. Efraín le tocaba, a Manasés le tocaba la primogenitura, sin embargo, no. Y hasta José, que era el padre de sus dos hijos, se enojó con su papá diciéndole, no, la bendición le toca a este. Y él le dijo que no, es a quien yo le ponga la mano que va a ser bendecido. Para romper el paradigma de que los hombres quieren encasillar a Dios a que las cosas se hacen en el orden que uno tiene establecido. Y no es así. En la elección también el problema es como nosotros vemos que cuando Dios elige, nosotros creemos que los humanos nacen todos bien y Dios está eligiendo en cuando todos nacieron bien y por eso creen que es injusto. Pero si nosotros vamos al punto bíblico, dice que todos nacimos mal. Todos, Todos todo. Nadie nació bueno. al nacer todos condenados, cuando Él elige, ahí es donde sale la gracia. Si Él no eligiera, todos fuéramos condenados porque nadie merece. Entonces, gracias a Dios que Él eligió a alguien para poder salvar, porque si no todos mereceríamos el infierno. Así Ahí es. es cuando la elección toma sentido. Si Él no elige, nadie tuviera... Ahora, exacto, porque Dios pudo haber dicho, es más, para que no se peleen, no los voy a elegir a ninguno. Y todos vamos a estar destituidos de su gloria. O sea, lo que nosotros, perdóname Andrea, para que no se me vaya la idea, lo que nosotros tenemos que ver es su grandeza de que Él eligió en medio de tanta maldad. Que Él mismo le dijo a Moisés, quítate para que yo los elimine a todos, y sin embargo, Él siempre aplicó su gracia. Su misericordia, claro que sí. Sí, Oscar. Yo le dije que esto era esto es una epístola que yo no sé. Miren por donde yo voy en el versículo, capítulo 1. Sí, Oscar. En esa misma línea de que también nosotros ver la cosa desde la perspectiva que nosotros estamos muertos. So, desde la muerte nosotros no podemos tomar ninguna decisión. En esta misma epístola, en esta misma carta, el apóstol Pablo habla la condición en la que nosotros estamos, que por eso tenemos que bendecir a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos eligió. El apóstol Pablo hace un pedigrí de quiénes somos nosotros. Y después dice, pero miren la gracia de Dios. Sí, Margaret. Camilo nos explicó eso, porque esa es una pregunta que creo que todos así cristianos se preguntan, porque podría verse de cierta forma injusto de que Dios selecciona a uno y a otro. Pero lo que todo el mundo ha expresado es que Camilo nos explicó y nos puso el ejemplo de una cárcel, por ejemplo, que están todos condenados por diferentes tipos de crímenes. Y, por ejemplo, el jefe de la cárcel decide que le van a... Un indulto. Exacto, a 5, pero todos eran merecedores de la muerte o de la cadena perpetua, la cárcel, no sé. Pero en su soberanía de jefe de ese lugar, Claro, decide claro. hacerlo. Es por eso. No sería injusto, sería bien algo para elogiar.
Es por eso que el pueblo de Dios tiene que estar constantemente agradecidos por Dios habernos abierto los ojos y habernos llamado a salvación. Y mire, si ustedes estudian la Biblia minuciosamente, se van a encontrar con cosas que tú vas viendo cómo Dios elige y cómo la humanidad considera a Dios un Dios injusto por la forma como elige. Cuando nosotros leemos a Mateo 18, la parábola de los labradores, ahí nosotros vemos claramente, dice la parábola, el Señor Jesucristo dice, que el dueño de la hacienda salió a buscar trabajadores y lo buscó a uno en la mañana, a otro lo buscó al mediodía, a otro lo buscó a las 3 de la tarde y a otros los buscó a otro grupo cuando faltaba 1 hora para el trabajo. Y cuando les pagó a todos lo mismo. Y se enojaron todos los que comenzaron a trabajar primero porque dijeron, no es justo que a ellos que no trabajaron el tiempo que nosotros trabajamos, le paguen lo mismo que a nosotros. Y el dueño de la hacienda le dijo, no, te enojas conmigo cuando yo puedo hacer lo que yo quiero con mi dinero. Puedo decir que muchas veces uno piensa que uno es el labrador de las 6 de la mañana, pero la mayoría de veces uno es de las 9 de la noche. Exactamente, esa está buena, Arle. Esa está buena. Entonces, dice, Para la salvación no trabajamos. nada. Fernando, mire, lo maravilloso es que esta carta nos demuestra todo eso. Y yo les pido, por favor, porque la vamos a seguir estudiando, que ustedes la lean. Son 6 capítulos nada más. Léanla tranquilo en su casa y subrayen las cositas que a ustedes le llaman la atención o lo que no entienden para que la pregunten. Porque esto es como si fuera una miniatura de Romano. Que la epístola de Romanos es una epístola doctrinal completamente para mostrarle al pecador la salvación. Y esta también, pero más diminuta y más sencilla. Dice el versículo 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. ¿Qué entienden ustedes por esto? Que Él tomó la decisión de llamarnos al Evangelio. Él fue que nos trajo. Chichi, ¿no fuiste tú que viniste por tus pies? Él te trajo. Y a ti, Ricardo, también. ¿Tú te crees que fue el voleibol? Esa fue la fuente. Ese fue el anzuelo que Dios puso. Esa fue la carnada. Porque Él sabía que si te invitaban, tú ibas a decir que no. Pero Dios, teniendo amor por sus almas, lo hizo de esta manera. Y lo ha hecho de tal manera, mira, que le está dando doctrina de salvación desde el día 1, que ustedes comenzaron a venir aquí, que eso es un privilegio del cielo. Porque no mucha gente tiene ese privilegio, no porque esta iglesia sea nada importante, es la más insignificante de toda Lijay, pero yo sé que Dios ha tenido misericordia. Porque hasta en eso, pastora, el Señor es que elige dónde te va a llevar. También, mi hija, todo. ¿Cuál es la casa que te toca? También. Perdón. No, hoy no terminamos, miren, nos quedan 15 minutitos y no hemos avanzado. Y eso es maravilloso ver que ahora somos adoptados a una familia cuando antes éramos enemigos. Así es. Yo no los quería ver, pero ni Así es. nada. Así- Ahora, por Jesucristo, no. somos Entonces, familia. dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Eso significa que eso estaba en el corazón de Dios hacerlo. Y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Eso es para uno. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pastora, ¿Tú alabaste o levantaste la mano? y no pudiéramos decir, por ejemplo, aunque ya sabemos que el Señor es el que elige,
Pero que con Cristo Él le está dando la oportunidad a todo el mundo, porque dice que Él dio a su Hijo unigénito por todo el mundo, para que todo aquel que en Él crea. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si uno lo busca en griego, que fue en lo que se escribió, hay una parte donde no es el mundo terráqueo, no es el mundo terráqueo, es el mundo de los que él eligió. Ya. Y yo te puedo buscar esto, mire, Si fuera por todo el mundo es salvo. exacto. Una recomendación que yo les doy. Hay una Biblia que se llama Biblia Interlineal. Esa Biblia viene con el español y el hebreo y en el griego. Porque hay palabras que no se entienden en griego, por ejemplo, en griego, no se entienden una al lado de la otra. No hay como fluidez en la oración. Pero usted encuentra una sola palabra que le abre los ojos. Se lo abre los ojos. Si usted tiene esa Biblia. O puede buscarla en internet. Interlineal. Y usted lee y se va a dar cuenta de cositas que los traductores han escrito para poderle dar sentido. Y que la gente mira a rajatabla, discute con el otro y no se van a los originales para poder entender realmente. Por eso es que hay tantas traducciones, pero el original no cambia. Eso tiene la misma palabra siempre. Y eso lo puede ayudar mucho. Yo cuando estoy estudiando un pasaje lo leo en griego. Yo no leo griego, pero sí leo las traducciones en griego para poder tener una idea de qué es lo que dice el pasaje. Le quisiera añadir algo a él, que como aprendimos 2 versículos antes, dice que la salvación es solo de Dios. Entonces cuando uno coge un texto como ese y dice que es el humano que tiene ya la decisión de irse a Dios, se contradicen. Y algo que enseña la Biblia es que un texto no puede contradecir otro texto. Entonces significa que hay una interpretación que no está correcta, o la de Efesios o esa. Entonces uno lo que tiene que hacer es conectar. Son los versos oscuros de la Biblia que uno tiene que aprender a conectar para no caer en ¿cómo que se llama? En eso, como en tener diferentes visiones. En confusiones, sí. En esa traducción se puede decir, como nosotros usamos la exageración, por ejemplo. Decimos la iglesia, pero ahí estaba todo el mundo en la iglesia. Exacto. Pero en sí no estaba todo el mundo, Exacto. sino los miembros. Exacto, exacto. Eso es una forma de uno expresarse. No, y ella dice también para dar la oportunidad, pero oportunidad tenemos porque el mundo, si no, ya se hubiera acabado. Oportunidad, todo aquel vivo sabe que es Jesucristo y se está proclamando la evangelización. Es muy raro, miren, es muy raro que uno le predique el evangelio a alguien y no lo sepa. Todo el mundo conoce y sabe que fue lo que hizo. ¿Conoce a Jesucristo? Sí. ¿Qué se celebra? Yo estoy apartado. Yo visitaba una iglesia. Sí, a mí me han hablado del evangelio. Ahora, el ánimo no se nos debe caer. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener nuestra esperanza puesta en que en el Espíritu Santo puede tocar a esa persona y que recapacite con lo que aprendió antes, o si estuvo en la iglesia sin estar convertida, puede que llegue un momento en donde haya un llamado a conversión genuina. Porque hay mucha gente que dicen haber estado en la iglesia, pero no estuvieron convertidos, porque el convertido no vuelve atrás. Harlen, ayúdame. O Fernando. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. ¿Ve lo que digo? El que está convertido, olvídese que Dios lo mantiene ahí. Hay caídas, como por ejemplo Liliana. Yo le decía a Liliana el domingo que
como ella tiene 70 y pico de años en el Evangelio, ¿70 y cuánto? 77 años en el Evangelio, que hablara como de alguna de sus, de esos momentos en donde uno está espiritualmente, y me decía ella, no, pero yo nunca he caído en momentos de debilidades espirituales, yo toda mi vida he sido así. Ajá. O sea, ella no ha cogido vacaciones, ella le ha servido al Señor fielmente desde que se convirtió. Entonces, una de las cosas que yo veo de nuestra generación es la fragilidad del servicio al Señor. Porque las amistades de ella yo no creo que tampoco se hayan apartado. Era como que antes había una fidelidad, habían conversiones como más genuinas, como que ahora es más relajo, más, menos compromisos. El grupo de la universidad, que había un grupo que se reunía, todos han seguido y han ido muriendo y eso pues en el Señor. Sí, Un grupo grande sí, que sí. se reunía de la universidad. Sí, eso es una cosa impresionante como ahora cuando tú tienes un tiempo que no ves a una persona, tú le preguntas, ¿y sigues en el camino? Esa es la pregunta que se hace. Antes eso no se usaba. Antes eso no se usaba. Yo me convertí cuando tenía 14 años. Después, recuerdo que la iglesia donde yo me congregaba era una iglesia de adultos. Y yo era la única jovencita con 14 años, la única. Después me fui a estudiar para la capital y ahí sola me aparté. Y cuando llegué aquí a este país, el Señor me tiró el lazo de nuevo, porque es que el que es para ser salvo, no hay lugar debajo de las tierras, como dice el salmista, no hay lugar donde uno se pueda esconder, que uno pueda esconderse de Dios. Yo te llamé a ti y yo voy a terminar mi plan contigo. Porque Él te eligió a ti de antemano para que tú hagas todas las cosas que estén de acuerdo a su plan. Y los planes de Dios, nadie, ningún ser humano podrá impedirlo. Uno puede ver la soberanía. ¿Cómo se llama el profeta que tú dices? De Jonás. ¿Cómo? Como que uno puede ver los planes de Dios con el profeta Jonás, como él trató de ir de todo lado, pero aunque él cree que está viendo de Dios, pero nada alrededor de él huyó hasta el final. Señores, hasta los animales. pero el apóstol Pablo, persiguiendo la iglesia. Bueno, pastora, él dice Jonás, pero o sea, la llevó difícil. Pero o sea, nunca se descarrió. No. Estamos. Yo que, o sea, la situación de Sí, fue pero difícil. realmente a lo que se está refiriendo, No, pero fue una cosa. por ejemplo, Jeremías, que tú lo trajiste en la mañana ahora, él le dijo, no, yo estoy demasiado joven, yo no, y de todas formas Dios le dijo, es que tú vas a hablar mi palabra. Y hubo un momento en donde dice, no voy a hablar, es más, yo no predico más. Mátame, dijo en el capítulo 20, léanlo, mátame, que yo no voy a hablar más tu palabra. Y entonces él mismo sigue diciendo, pero había un fuego que ardía en mi corazón, que yo no podía pararme de hablar, porque Dios lo ponía, Entonces, nosotros podemos retrasar un poquito el plan de Dios con nuestra desobediencia, pero de que se va a dar, se va a dar. Porque nosotros nacimos con un propósito. Y el propósito de Dios en nosotros se cumplirá. ¿Y quiénes somos nosotros para impedir que Dios haga lo que Él quiera? Fernando, siga, por favor. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Espera un momentico, Fernando. ¿Ustedes están viendo aquí? ¿Quién es que da el Espíritu Santo? Sí. Siga, Fernando. El cual había prometido tiempo atrás. El
Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos Gloria y alabanza. Aleluya, aleluya. Miren, Dios los identificó a cada uno. ¿Qué ustedes entienden por la palabra identificar? Eso como que te sacó un acta de nacimiento. ¿Eh? Ajá, exacto. Entonces, cuando nos eligió, Dios puso el Espíritu Santo en nosotros, que ya Él había prometido que le iba a dar a los que, eso lo vemos en el libro de los Hechos. Eso se llama sello también. Entonces, aquí el Espíritu es la garantía. Miren, cuando nosotros no vamos al griego, como yo les dije, si lo buscan en la Biblia interlineal, lo que dice es enganche, que es la misma palabra en inglés, down payment. Esa es la garantía de que yo voy a comprar la casa. Esa es la garantía. Aquí está mi garantía de que yo voy a comprar el carro. ¿Cuánto es? $12,000. Yo te voy a traer $5,000 para garantizarte de que el carro es mío. De nadie más. Eso es lo que dice aquí. Cuando habla que el Espíritu es nuestro enganche, nuestro sello, nuestra garantía, lo tenemos de parte de Dios con una promesa de que nosotros vamos a heredar porque somos su pueblo, para que nosotros lo alabemos y lo bendigamos. Esta palabra aquí yo quiero que nosotros nos detengamos un poco para que comencemos a ver el grandioso regalo de Dios de habernos llamado, estando excluidos de ser judíos, porque la salvación era para... El Señor Jesucristo lo dijo cuando la mujer serofeniza fue a pedirle el favor para la hija que se la sanara. Y Él dijo que Él había venido para predicarle a las tribus, a las ovejas perdidas de Israel, dijo Él. Y ella insistió tanto que Cristo le hizo el milagro. Pero nosotros éramos los gentiles. Es más, el mismo Cristo, déjame ver aquí, sellado con el Espíritu Santo, verdades primordiales que se establecen por medio de un sello. Vamos a poner esto para que nosotros hablemos del down payment, de la garantía y del enganche. Nos da seguridad, qué pena que no lo vamos a poder leer. Nos da seguridad, y eso nosotros lo encontramos aquí no voy a desperdiciar porque eso está preciosísimo ahí. Es para que nosotros estemos seguros de que el Espíritu Santo hace en la vida de nosotros. Yo me gustaría que lo leyeran, por favor, esos 6 capítulos. Son 6 capítulos, se leen rapidito, en unos cuantos minutos. Detenidamente, subrayen las cosas que hagan, que ustedes no entiendan o que los toquen. Y nosotros entonces cuando volvamos, déjame